Soy luz del infierno, la dama del terror y el horror. Esta noche te traigo el caso de Lisa McVey. Lisa McVey nació el 11 de marzo de 1967 en Tampa, Florida. Nació en un hogar bastante conflictivo. Su madre era alcohólica y adicta a diversas sustancias tóxicas, por lo que su infancia fue muy inestable, ya que ella y su hermana Lori tuvieron que ingresar al sistema de protección infantil desde muy pequeñas. Lisa estuvo viviendo un tiempo en diversos hogares de acogida, hasta que a los 14 años su madre le ordenó que se fuera a vivir con su abuela. Y lamentablemente, en vez de tener una vida diferente y mejor con su abuela, Lisa sufría de abusos físicos por parte del novio de su abuela, el cual vivía con ella desde que llegó a esa casa. Fue víctima de maltratos, abusos y violencia física. El novio de su abuela solía amenazarla para obtener lo que quería de ella, por lo que todas las noches la joven vivía un calvario. Y para 1984, Lisa tenía 17 años. Ella trabajaba en una tienda de donas a varias cuadras de la casa de su abuela. Ella todos los días solía salir en su bicicleta y la mayoría de las veces hacía doble turno, por lo cual regresaba a casa de madrugada. El 1 de noviembre de 1984, Lisa estaba sumergida en los abusos a los que era sometida constantemente, que ese día solo decidió que ultimaría con su vida, porque ya no quería vivir para seguir sufriendo. Esa misma noche, ella escribió una nota para ultimar su vida y la dejó en su habitación. Su intención era regresar a casa luego de su jornada de trabajo del día siguiente y atentar contra su vida. Alrededor de las 2 de la mañana del 3 de noviembre de 1984, mientras regresaba de su jornada laboral del doble turno, Lisa iba en su bicicleta cuando notó que un auto la seguía. De pronto, el auto la interceptó y un hombre la tomó de su bicicleta y la obligó a subir al auto, apuntándole con un punzocortante. Este sujeto le ató sus manos con cuerdas y le vendó los ojos para posteriormente obligarla a desnudarse y hacer todo lo que él quiso en ese auto. Luego, el hombre llevó a Lisa a su departamento. Mientras iba en camino en el auto, Lisa tenía los ojos vendados, mas sin embargo, Lisa estuvo muy atenta a cada detalle a su alrededor y a los cruces que el hombre iba haciendo en el auto. Además, ella podía ver un poco con la venda cuando ella miraba hacia abajo. Así que logró ver que en el tablero del auto había un escrito con la palabra Magnum. Además, había una alfombra roja y que el hombre tenía un punzocortante. Al llegar al lugar, ella contabilizó los escalones de las escaleras y vio que las alfombras del lugar eran color verde. Una vez dentro de este departamento, el sujeto empezó a abusar de ella. Lisa ya había sido víctima de abuso. Simplemente pensó que debería cooperar para que este sujeto estuviera satisfecho y no la ultimara. El sujeto le preguntó su nombre y edad. Ella le dijo que se llamaba Carol y tenía 19 años. En medio de su cautiverio, Lisa pensó que la única forma de sobrevivir era hacer lo que él quisiera y tratar de convencerlo para que luego él la dejara ir. Ella comenzó a halagarlo y decirle que podían ser novios, y aunque ellos se hayan conocido en estas circunstancias, podían comenzar de nuevo. En un momento, ella le preguntó por qué él le hacía todo esto, a lo que el hombre respondió que lo hacía para vengarse de todas las mujeres. Al ver el odio que este hombre sentía por todas las mujeres, Lisa comenzó a manipularlo, diciéndole que ella solo vivía con su padre
y que era un hombre muy bueno, que estaba enfermo y que ella era la única persona que lo podía cuidar. Lisa le pidió ir al baño y cuando éste le permitió ir, dejó sus huellas dactilares en varias superficies del baño de manera intencional, así como un ganchito de cabello suyo debajo de la cama. Los abusos fueron constantes. Lisa estuvo secuestrada 26 horas hasta que el hombre decidió liberarla. Al parecer, su plan de apelar a los sentimientos de su secuestrador para así impedir que él la ultimara había funcionado. Así que el hombre finalmente la dejó libre. Para el momento que sucedió esto, la abuela de Lisa ya había acudido a la policía para decir que su nieta no había llegado a la casa, aunque no estaba muy preocupada por buscarla. La noticia de la desaparición comenzó a darse a conocer en los medios de comunicación y la policía estaba investigando. Poco después de las 3 de la mañana del 4 de noviembre, el abusador subió a Lisa al auto, condujo unos minutos y se detuvo en un cajero automático. Unos minutos después, le dejó sobre una zona boscosa y le dijo que contara 5 minutos para luego ir a la estación de policías. El abusador estaba tan seguro de que Lisa no podía identificarlo porque nunca le había quitado la venda y no le vio la cara. Pero tan pronto Lisa escuchó que el hombre prendió el motor y se fue, ella corrió con todas sus fuerzas y llegó a casa de su abuela, donde tristemente la recibieron con golpes y regaños, porque creyeron que se había escapado con algún chico. Por más que Lisa relató lo del secuestro, su abuela y el novio decidieron no creerle y a su vez la reprendieron al menos 5 horas. Debido a que ya había aparecido, la abuela tuvo que llamar a la estación de policías para decir que Lisa ya estaba en la casa, que ya había regresado y que estaba inventando una historia de que había sido secuestrada. Los oficiales siguieron el protocolo oficial y Lisa tuvo que ir a la comisaría a relatar lo que a ella le había sucedido. Lisa había memorizado todos los detalles del secuestro. Describió el auto del hombre, dijo que la había llevado a un complejo de apartamentos, que tenía una alfombra color verde, que había contado los escalones y remarcó que antes de ser liberada, el sujeto se detuvo en un cajero automático. Los detalles que dio la chica fueron poco creíbles para varios detectives, quienes cuestionaban la situación y pensaban que ella lo estaba inventando. Sin embargo, todo cambió cuando el sargento Larry, el cual era encargado del Departamento de Delitos Sexuales, el sargento le dijo a Lisa que para que recordara más detalles podrían hacerle una hipnosis. Pero como ella tan solo tenía 17 años, tenían que conseguir el permiso de sus tutores. El novio de la abuela simplemente se negó a que ella fuese sometida. La actitud de él y de la abuela de Lisa era un tanto extraña, así que el sargento pensó que había algo muy extraño en tanto a esta situación, en esta familia. Por esta razón le preguntó a Lisa si algo más pasaba en su casa, y ella finalmente le contó que había sido víctima de abuso desde los 14 años, cuando empezó a vivir con su abuela. Con todo esto, las autoridades proceden a arrestar al hombre y Lisa fue enviada a un refugio para menores. La policía sigue buscando a un asesino en serie que tenía mínimo 8 meses ultimando mujeres, y esto había sucedido en diferentes condados de Florida. Con todos los detalles dados por Lisa, las autoridades pudieron conectar el caso de Lisa con los asesinatos que habían ocurrido meses anteriores.
estableciendo también que era la misma persona. Lo que pudo conectar todos los casos fueron las fibras de las alfombras rojas encontradas en la ropa de Lisa y las otras víctimas. La investigación tardó varias semanas, ya que los oficiales de los diferentes condados, junto con el FBI, empezaron a buscar información con el auto y descubrieron que el único modelo con el Dodge Magnum que tenía el nombre en el tablero era de 1978, con el cual empezaron a buscar todos los registros de este modelo de auto de color rojo con la matrícula de Florida. Finalmente, las autoridades dieron con un sospechoso. Este era Robert Joe Loughton, también conocido como Bobby, un hombre de 31 años que tenía un Dodge Magnum modelo 78, que también era de color rojo. Las autoridades comenzaron a vigilarlo y un día un oficial encontró el auto al norte de Tampa y el oficial le comentó que había un reporte de un sospechoso de robo que iba en un auto similar al suyo. El oficial preguntó si podría fotografiar su vehículo para poder hacer un informe y Bobby accedió. Después de eso, se obtuvieron las primeras fotografías del asesino serial. La foto fue usada en una ronda de identificación junto a fotos de otros sujetos y Lisa lo pudo reconocer como su agresor. Mientras tanto, se siguieron colectando pruebas en contra de Bobby. Gracias a los registros bancarios del retiro en efectivo que hizo el 4 de noviembre, cerca de las 3 de la mañana, lo cual coincidía con la versión de Lisa. Finalmente, el 16 de noviembre de 1984, Bobby fue arrestado. Luego de salir del cine, fue llevado a la comisaría para ser interrogado, mientras el interrogatorio aceptó el secuestro de Lisa y 10 asesinatos de mujeres cometidos en un periodo de 8 meses en la ciudad de Tampa Bay, Florida, y el cual también fue responsable de más de 50 violaciones entre 1980 y 1984. Pero ¿quién era este asesino serial? Robert Joy. ¿De dónde venía? ¿A qué familia pertenecía? ¿Por qué odiaba tanto a las mujeres? Robert, mejor conocido como Bobby, nació el 14 de octubre de 1953. Bobby nació lejos de su padre, después del divorcio, en 1955, al ser él solo un bebé, lo que su madre terminó criándolo sola. Debido a las carencias económicas, su madre decidió mudarse a Tampa con Bobby, pero vivían en lugares diferentes por poco tiempo y no tenía una estabilidad. La madre de Bobby era una mujer muy sobreprotectora, al grado de que Bobby llegó a dormir con su madre hasta los 13 años. También llegaron a señalar que la madre de Bobby era bailarina en bares y que en ocasiones llevaba a hombres a dormir con ella en la misma habitación que compartía con su hijo. Además, Bobby nació con el síndrome Klinefelter, lo que significa que él tenía un cromosoma X adicional que le producía una hormona femenina, es decir, estrógenos, de manera muy excesiva, por lo cual él tenía algunos rasgos femeninos, como los senos, siendo él víctima de bullying cuando él estaba en la escuela, a pesar de que varios años después se sometió a una cirugía para reducir esa parte incómoda de su cuerpo. También tuvo varias caídas en su infancia y adultez, lo cual provocó varias lesiones en la cabeza. Cuando tenía 13 años, conoció a Cindy, quien fue su novia de la infancia. En 1974 se casaron y tuvieron 2 hijos. Según Sandy Brown, quien era su esposa,
Él era un hombre bueno y cariñoso con ella, pero de un momento a otro cambió su actitud y comenzó a ser más violento, hasta que un día Bobby la golpeó salvajemente al grado de ella tener que llegar a hospitalizarse. Luego de esta situación, Cindy decide separarse, consiguiendo el divorcio en 1980, y finalmente Bobby comienza las agresiones a diferentes mujeres. Su modus operandi era abusar y robar a las mujeres que estaban solas en sus casas, y esto lo hacía en general al mediodía o en la tarde, cuando los esposos salían a trabajar. En ese tiempo fue conocido como el violador de los anuncios clasificados, ya que él respondía a los anuncios de ventas de electrodomésticos que publicaban las mujeres en los periódicos, y cuando llegaba a las casas, él terminaba atacándolas. Su ola de asesinatos comenzó el 27 de marzo de 1984, cuando asesinó a Artis Quick, una sexoservidora. Su cuerpo fue encontrado el 22 de noviembre de 1984. Luego del arresto de Bobby, la policía no sabía nada de esta primera víctima. Lo que sabían era que su primera víctima era Yogi Put It On, de 19 años, quien fue ultimada por Bobby el 13 de mayo de 1984. También era sexoservidora, oriunda de California, quien había llegado recientemente a Tampa en febrero de 1984. Su cuerpo fue encontrado el mismo día del crimen, abusada y estrangulada. Por eso las autoridades pensaron que ella era su primera víctima. El 27 de mayo ultimó a Michelle Dennis, de 22 años. Ella también era proveniente de California. Era reina de belleza y trabajaba como recepcionista. Su cuerpo fue encontrado al costado de un elevado. También en mayo agredió a Linda Nuttall, de 23 años, mientras ella caminaba a casa con sus hijos pequeños, pero ella afortunadamente sobrevivió al ataque. Tanto Linda Nuttall como Lisa McVey son las únicas dos sobrevivientes de este asesino serial. Otra víctima fue Elizabeth Louderback, de 22 años. Ella fue ultimada el 8 de junio y su cuerpo fue encontrado 15 días después, con signos de abuso y estrangulamiento. El 7 de septiembre, Vicky Elliott, de 27 años, desapareció mientras iba rumbo a su trabajo nocturno en una cafetería. Su cuerpo fue encontrado el 16 de noviembre de 1984. Chanel Debo Williams fue ultimada el 7 de octubre. También era sexoservidora y tenía solo un mes de haber llegado a Tampa. El 14 de octubre, Karen Bear, de 28 años, fue brutalmente ultimada, al igual que muchas de las víctimas que eran sexoservidoras. Además, era consumidora de sustancias ilícitas. Fue encontrada en un campo de naranjas con los mismos signos que las otras víctimas. Una noche de Halloween de 1984, Kimberly Holmes fue atacada y ultimada por Bobby. También era sexoservidora. La siguiente víctima fue Lisa McVey. Fue una de las dos sobrevivientes al secuestro y la que él terminó liberando. Pese a que Bobby sabía que Lisa podía haber dado su descripción a la policía y que estaban tras su pista, aún así
cometió 2 crímenes más. El 6 de noviembre ultimó a Virginia Lee Johnson, de 18 años. Ella fue encontrada el mismo día, pero no pudo ser identificada hasta 6 días después. Su última víctima fue Kim Mary Swan, de 21 años. Fue ultimada el 11 de noviembre de 1984, la cual era bailarina en un bar. La mayoría de las víctimas de Bobby eran jóvenes, sexoservidoras o jóvenes entre 18 y 28 años, las cuales fueron tomadas por diferentes condados, pero todos se pudieron conectar gracias a las fibras de las alfombras y las huellas de los neumáticos. Cabe mencionar que en 1981 Bobby fue juzgado y condenado por abuso, pero este apeló y replicó un nuevo juicio, por lo cual los cargos fueron retirados, por lo que no se continuó con el proceso. Con la confesión de Bobby, el 23 de septiembre de 1985, el hombre se declaró culpable de los 8 cargos de asesinato en primer grado, del secuestro y violación de Lisa McVey, y de 7 cargos más de abuso sexual. Por todo esto, Bobby recibió 26 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional, y obtuvo otras 7 cadenas perpetuas con posibilidad de libertad condicional. En 1986 se llevó a cabo el juicio de los asesinatos de Michelle Denise y de Virginia Johnson, los cuales no admitió. En julio de 1986 fue declarado culpable y recibió la pena de muerte por silla eléctrica. El 23 de abril del 2019 declaran su sentencia de muerte y el 23 de mayo del mismo año, alrededor de las 6:30 de la noche, fue ejecutado por inyección letal. Por hoy llegamos al final del caso de Lisa McVey, esta chica que ha sobrevivido a un asesino serial. Si te gustó el contenido, te invito a suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir. Y no olvides, soy Luz del Infierno, la dama del terror y el horror.